principal, todo esto lo van a tener en el Notion, en la parte de linfáticos de mama, en la parte de tórax. O sea, ni bien terminemos, si tengo que editar algo lo edito ahora, lo van a encontrar en tórax, en la parte, acá voy a poner linfáticos de mama, ¿ok? Así que va a estar acá, todo lo que está escrito en esta imagen. ¿Qué es lo que sucede? Linfáticos de mama tiene varios problemas. Uno de ellos es que los textos están mal escritos. O sea, no sabe escribir la gente. Si no sabe escribir la gente, obvio que no vamos a entender lo que dicen. Eso es una obviedad. Pero lamentablemente no saben escribir. ¿Por qué? Porque de momentos les hablan de nombres de grupos y de otro momento les hablan de nodos. ¿Sí? Ori, silenciate el micrófono. Entonces, primera cosita es esa. Entonces yo tuve que traducir varios textos en cuanto cuando hablaban de grupos y de nodos. No es lo mismo grupos ni nodos. Se están refiriendo a lo mismo, pero el nombre cambia un poquitito. ¿Sí? ¿Estás acá, Brenda, o estás mirando la tele? Necesito que se concentren, ¿sí? Segunda cosita importante. No usan un esquema. Y está bien porque después yo me puse a hacer un esquema y me di cuenta que iba a ser más complicado. Pero ahora vamos a usar un esquema más o menos mental, ¿sí? ¿Y por qué? Porque los libros están hechos para ser impresos, imprimidos. Y cuando los imprimen, gastan más hojas. O sea, es como, está bien que no usen en un libro, pero para que lo entiendan lo tienen que usar. Bien, dicho esto, sepan que acá saqué de estos tres libros lo principal. Leí el Rubier, leí el Grey antiguo, pero decían básicamente lo mismo, no es que agregaban información, pero la base está sacada de estos tres libros, ¿sí? Bien. Hasta acá entonces, de lo que vamos a hablar va a ser de linfáticos. ¿Está grabando? Sí. Linfáticos de mama. ¿A qué me refiero yo con linfáticos de mama? A que tengo un grupo de estructuras que van a drenarse a otro grupo de nodos linfáticos. Para entender esto, tenemos que conectar ese órgano, que en este caso sería una glándula, que es la glándula mamaria, y la piel que lo recubre, a unos grupos de nodos linfáticos. Eso que conecta se llaman conductos o troncos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No es lo mismo un nodo que un tronco. Primera distinción. Segunda distinción. Cuando yo hablo de cuadrantes mamarios, no estoy hablando de linfáticos. Cuando hablo de linfáticos de mama, estoy hablando de linfáticos de mama. Y cuando hablo de ¿dónde está el otro? Acá. Niveles de los nodos linfáticos, no estoy hablando de exactamente lo mismo. Se relacionan porque si yo no entiendo uno, el texto me habla del otro, entonces yo a veces no entiendo de lo que me está hablando. Pero estos tres conceptos son tres cosas gigantes que se superponen, pero tengo que entender que me están hablando de tres cosas diferentes. ¿Bien? Primera cosita entonces. Cuando yo hablo de cuadrantes mamarios, es simplemente una cruz sobre la glándula mamaria. ¿Dónde está? Vamos a poner esto acá. Perfecto, vamos a quitar la cámara. Bien, entonces, si yo hago una cruz justo pasando por la areola mamaria, justo en el centro de la glándula mamaria, tengo un cuadrante. No hay un límite específico. Y voy a tener cuatro partes. Una parte superior, otra parte superior, una parte inferior y otra parte inferior. O sea, puedo decir que son dos cuadrantes inferiores y dos cuadrantes superiores, o puedo decir de otra forma, dos cuadrantes mediales, perdón, dos cuadrantes laterales y dos cuadrantes mediales. ¿Hasta acá me siguen? Bien, entonces a eso me refiero yo cuando hablo de los cuadrantes. La mama entonces tiene un drenaje linfático, bla, 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 y para facilitar la descripción tengo un superior lateral, obvio, porque son cuatro, tengo un superior medial, y tengo un inferior lateral y un inferior medial. ¿Esto quiere decir que yo tengo que saber exactamente esto? No, pero la pregunta fácil va a venir a partir de esta información. Lamentablemente todos los libros de anatomía no tienen esta descripción de los cuadrantes. ¿Me siguen? O sea, la pregunta que les van a hacer ustedes, o lo que ustedes tendrían que decir, los dos cuadrantes laterales drenan en tal parte, los cuadrantes mediales drenan en esta otra parte, los cuadrantes inferiores drenan en tal otra parte. Eso es lo que ustedes discursivamente tendrían que decir. Pero eso no es lo anatómicamente importante. ¿Me siguen? Lo anatómicamente importante es saber cuáles nodos y dónde están esos nodos. Bien, entonces, yo les puse acá en rojo lo importante que tendrían que saber ustedes sí o sí. Ven que acá de cuadrantes mamarios pasamos a linfáticos de mama. Y acá les puse la linfa de los cuadrantes inferiores, no tengo que poner inferior, medial, lateral, los inferiores, los dos inferiores, pueden profundizarse, o sea, pueden drenar hacia los nodos subdiafragmáticos. Estos nodos no existen. Se llaman subdiafragmáticos porque están debajo del diafragma. ¿Cómo se llaman esos nodos?
nodos linfáticos frénicos inferiores. O sea que si yo les digo a ustedes nodos linfáticos subdiafragmáticos, se entiende dónde están ubicados, pero el nombre no es ese. El nombre es nodos linfáticos frénicos inferiores. ¿Se entendió? Bien. Entonces, lo primero que tendrían que saber es que tenemos un cuadrante que son los cuadrantes inferiores. Bien. ¿O tenemos más cuadrantes? Sí. Tenemos, por ejemplo, que la linfa de los cuadrantes inferiores... Eso fue lo que dije recién, chabón. ¿Dónde está el otro? Acá está. El 75% de la linfa, o sea, estamos hablando de la glándula, el 75% de la linfa de la glándula, de toda la mama, va a drenarse a los cuadrantes laterales, especialmente de los cuadrantes laterales de la mama. O sea que si yo digo, lo digo de otra forma, ¿la glándula mamaria drena hacia dónde? Ustedes tienen que pensar hacia dónde drena la mayor cantidad de los linfáticos de la glándula mamaria, sin pensar en cuadrantes. ¿Me siguen? Y acá estamos diciendo que el 75% de toda la glándula, especialmente los cuadrantes laterales, drenan por una vía que se llama vía principal. ¿Se entiende que no estoy diciendo lo mismo? Entonces, esto que rojito lo destaqué para que son como las cosas que tienen que tener claro. Si yo les pregunto, ¿hacia dónde drenan los linfáticos de mama? Bueno, tenemos un 75% mayor para un lado que usa una vía principal. Esa vía principal significa que son conductos y nodos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y que mayormente va a ser los cuadrantes laterales. No sé quién se desmutió, pero me rompió el oído. Bien. Existe otra vía accesoria. Cuando yo hablo de vías, no estoy hablando de nodos con nombre. Estoy hablando de troncos, conductos y nodos. Es una vía, es un caminito. Existe otra vía que va a drenar el otro 25%. En especial los que drenan los cuadrantes mediales. O sea, si yo les pregunto a ustedes, háblame de linfáticos, ustedes dicen, bueno, los linfáticos de la glándula mamaria se pueden describir en 4 cuadrantes. Los 2 cuadrantes mediales van a drenar el 20-25% de la linfa. ¿Hacia dónde? Hacia unos nodos linfáticos. ¿Por medio de qué? Por medio de una vía accesoria. Porque son 2 vías de drenaje. El otro grupo de vía, o la otra vía principal, va a drenar el otro 75%, que es especialmente donde drenan los cuadrantes laterales. Lo dije de otra forma ahora, pero me estoy refiriendo a lo mismo. Lo voy a decir de otra forma. La glándula mamaria tiene 2 vías de drenaje linfático, una que se llama principal y una que se llama accesoria. ¿Me siguen? La vía principal, como su nombre lo dice, va a ser la principal, o sea que se va a llevar la mayor cantidad de la linfa. Esa vía principal no es un nódulo, es un grupo de nódulos y de conductos que conforman esa vía, ¿ok? Y la vía accesoria no es un nódulo, es un grupo de conductos y de nódulos que van a hacer otra vía, otro trayecto. Se llama vía accesoria. Bien, entonces si yo les pregunto, háblame de linfáticos de la glándula mamaria. Bueno, la glándula mamaria tiene 2 vías de drenaje venoso, una principal y una accesoria. La principal va a drenar el 75% de la linfa de la glándula mamaria y es preponderantemente donde van a drenar los cuadrantes laterales. Y la accesoria va a tener un drenaje más o menos del 25% y van a ser los cuadrantes mediales. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Esa información no se la aprendan de memoria, eso es algo que lo tienen que ya empezar a diferenciar en su cabeza. Bien, esto quiere decir que hay cuadrantes que yo puedo describir de forma aislada. Lo vamos a hacer con lo que dije al principio, por ejemplo. La linfa de los cuadrantes inferiores, ¿pueden profundizarse hacia nodos linfáticos subdiafragmáticos? Sí. Acá yo no estoy hablando de que sea la mayor cantidad, ni estoy hablando de qué vía accesoria o principal. Simplemente estoy diciendo que pueden los cuadrantes inferiores drenarse a los nodos linfáticos frénicos inferiores. ¿Se entiende que estoy diciendo cosas distintas? Acá no estoy haciendo hincapié en ninguna de las 2 vías que dije antes, ni la accesoria ni la principal. Dicho de otra forma, ustedes cuando leen los libros, que no creo que lo hagan ahora, pero en su momento si lo hubiesen hecho, se habrán dado cuenta de que hay veces que están estudiando un grupo de nodos y dice, acá drena la glándula mamaria, acá drena tal cosa. Bueno, eso aplica, sí aplica, pero lo más importante es que ustedes a la descripción de CIME, los linfáticos de la glándula mamaria, es que ustedes se ciñan a estas 2 vías. ¿Quiere decir que la glándula mamaria solamente usa esas 2 vías para drenar los linfáticos? No. ¿Por qué? Porque, por ejemplo,
los cuadrantes inferiores pueden drenar a los linfáticos frénicos inferiores. Todo lo que les estoy diciendo si tiene sentido o no. ¿Alguna pregunta hasta acá? Hay algo pasa Jackson con tu audio que no se entiende lo que estás diciendo. Trata de escribirlo. Es como que suena con eco, no sé por qué se escucha mal. Bien, hasta acá entonces, ahora esperamos lo que pregunta Jackson, pero esto sería como el marco de este tema. ¿Sí? Ahora nos vamos a meter en el detalle. ¿Sí? Erika, ¿está todo bien, mujer? ¿Sí? Bien. Entonces, ya dijimos que son los cuadrantes mamarios. Los linfáticos de la mama, este texto es un texto que me parece importante que lo lean, después lo leen, pero es por lo que importa saber linfáticos y es por lo que cambia mucho las vías linfáticas. Todos los libros te dicen cosas diferentes. Yo acá los mezclé todos y les traté de dar un sentido de cierre, digamos. Bien. ¿Qué son los conductos eferentes y qué son los conductos linfáticos? Linfáticos de mama tiene conductos linfáticos, ¿sí? Que son cómo yo explicaría el drenaje linfático de la glándula mamaria, o sea, qué es lo que drena de la glándula mamaria, y los conductos eferentes son cómo se va esa linfa de la glándula mamaria. ¿Se entiende que son dos cosas diferentes? O sea, internamente la glándula va a tener un origen de esa linfa de dos lugares. Una va a ser la piel y otra va a ser la glándula. ¿Me siguen? Cuando yo hablo de la piel, o sea, los conductos del órgano en sí, yo tengo que entender que van a formarse a partir de un plexo que no tiene nombre, que se llama subareolar. Yo se los dejo acá, pero sepan que esto lo tienen los libros escritos, pero no lo desarrollan, y no es un término anatómico existente, ¿sí? Ese plexo subareolar, va a ser, se los muestro, es el plexo que está rodeando a la areola. Sería todo eso que se ve acá, ven que todo eso que se ve ahí redondito como un plexo, ese sería el plexo subareolar. ¿Ok? Bien, entonces la piel termina drenando en ese plexo. Nadie se lo va a preguntar y no se va a ver, perfecto. En cambio la glándula, que no es lo mismo, no les puse una imagen, pero por ejemplo, vamos a buscar otra del Prometheus, creo que estaba bien, no, del Grey estaba bien. Por ejemplo, ¿no? Una cosa es la piel, que es esto. Una cosa es la piel, que dijimos que drenaba ahí, y otra cosa es lo que está por debajo de la glándula. Entonces, tenemos todo esto es una glándula con las glándulas, digamos, para secretar leche, y estas no. Entonces, ¿a qué me refiero yo cuando la glándula mamaria acá yo les pongo plexo subareolar superficial? Esto es redundante, pero se le agrega que es superficial, y el plexo retromamario. ¿Se entiende? Conclusión. La glándula mamaria va a drenar la piel por medio del plexo subareolar y la glándula mamaria más la piel sobre el plexo subareolar y el plexo retromamario, que estaba detrás de todo lo que les mostré, o sea, pegadito al pectoral mayor. ¿Hasta acá me están siguiendo? ¿Seguras? Bien. Estos conductos linfáticos inician en ese es el origen de la linfa. O sea, la linfa nace acá, en estos plexos. Se juntan en estos plexos. Y ahora vamos a entender entonces, esto después ustedes lo leen si quieren. De esos dos plexos vamos a formar conductos eferentes. Y ahora entra lo que nos van a preguntar. ¿Bien? Estos conductos eferentes se pueden distinguir como si fuesen troncos colectores. Entonces tenemos esos troncos, esos grupos de conductos que salen de la glándula mamaria, los podemos separar en dos vías, principal y accesoria. Una vía principal y una vía accesoria. ¿Se entendió más o menos lo que estoy diciendo? Bien. ¿Cómo es esto de la vía principal? La vía principal tiene que llegar a drenar toda la glándula. Perfecto. Entonces, está formada por varios troncos. No importa que sepan que son 2, 3 o 4, porque son varios, ¿sí? Son superficiales y profundos. Esto no es relevante. Lo que es importante es el trayecto de esta vía. ¿Qué es lo que sucede? Esta vía principal nos va a importar porque va a asociarse a los nodos axilares pectorales. Esa es la gran conclusión que tienen que hacer. ¿Por qué? Porque la vía principal se llevaba el 75% de la linfa de la glándula mamaria, preponderantemente los cuadrantes laterales, ¿sí? Entonces, si yo les pregunto, ¿cuáles son los nodos axilares a los cuales drena preponderantemente la linfa
de la glándula mamaria son los nodos axilares pectorales porque son los que usa la vía principal. Bien, dicho esto, entendemos también que no es simplemente nodos axilares y dejarlo en el aire, sino que hay una ubicación y hay una asociación a una arteria, cosas que ustedes ya conocen. Esos nodos axilares pectorales van a ser los que van a estar justo por debajo del borde del pectoral menor. Los dibujos nunca son buenos, pero si yo veo que este es el pectoral mayor y veo que hay unos nodos que están asociados al borde inferior del pectoral mayor, puedo decir que esos son los nodos pectorales a los cuales me estoy refiriendo, ¿sí? Nodos linfáticos, bueno, acá le pusieron mal el nombre. No, está bien. A estos nodos linfáticos axilares pectorales también se les dice anteriores. ¿Por qué se les dice anteriores? Porque ¿qué cosa es el pectoral mayor? Es el músculo de la pared anterior de la fosa axilar y este músculo es el más anterior, por eso se dice anteriores. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, y esto es medicina posta, por lo que les acabo de decir, y ustedes encuentran en su paciente un nodo linfático o un tumor, acá le encuentran un tumor chiquitito linfático y la persona no está amamantando un bebé, o sea que no está en proceso de creación de leche materna. Y ustedes, ¿dónde explorarían rápidamente si es que ven que es un nodo que no está redondito y más encima le duele? ¿Y a dónde drenan los linfáticos de la glándula mamaria? A estos que se llaman nódulos pectorales, que son los anteriores, ¿sí? Vamos de nuevo. ¿Se entendió hasta acá? ¿Por qué? Porque acá drena la vía principal. ¿Quiere decir que solamente drenan a estos nodos axilares pectorales la vía principal? No. Porque algunos de ellos son más superficiales que el pectoral mayor, porque sabemos que hay piel y hay glándula, que van a drenar a otros nodos que se llaman paramamarios, ¿sí? Estos paramamarios son los que se llaman Sorgius. En esta imagen, por ejemplo, no están. Bueno, sí, acá le pusieron inframamarios, pero paramamarios serían los que están casi en la parte inferior. No nos importa eso, pero ese es el problema de los libros, que el libro, por querer decir todo, no los ordena. Esto no nos importa, pero sepan que la vía principal no solamente drena los nodos axilares pectorales, sino que van a haber otros nodos como los paramamarios. Existen otros también. Bien, los nodos axilares, vamos con los nombres posta. ¿Estos nodos axilares LIO existen? Sí, porque tienen un número. Nodos axilares pectorales anteriores. El número anatómico es este, el término en inglés es este, y vean que acá yo les puse anteriores porque tanto en inglés como en latín se pueden decir anteriores o pectorales. Acá tienen un pequeño texto, pero es más o menos lo que estamos diciendo, ¿sí? Bien, ¿los nodos paramamarios existen? Sí, tienen un número, el nombre se mantuvo, se le dice paramamarios, y acá les dejé nuevamente un texto, pero este grupo de nodos no nos importa tanto. Bien, conclusión. Tenemos que saber que la glándula mamaria tiene una vía principal, y esa vía principal de drenaje venoso son varios troncos linfáticos, pueden ser 2 a 4, y uno profundo, que van a ir en dirección a un grupo de nodos. ¿Esos nodos cómo se llaman? Nodos axilares pectorales. ¿Por qué se llaman nodos? Porque son ganglios. ¿Por qué se llaman axilares? Porque están en esa región, en la región axilar. ¿Y por qué se llaman pectorales? Porque están asociados al pectoral, en este caso al pectoral mayor. ¿Bien? Bien. ¿Existen otros nodos axilares? Sí. De hecho, vamos a hablar de varios de ellos. No es solamente el axilar pectoral, existen los axilares que ustedes ya conocen de locomotor. ¿Sí? Bien, si yo les pregunto, ¿la vía principal solo drena en los nodos axilares pectorales? No, también hay nodos paramamarios. Perfecto. Bien, ¿se entendió la vía principal? Ok, vamos ahora con la vía accesoria. Y acá hay un quilombo, pero es un quilombo que no nos importa tanto, porque acá solamente drena el 25% restante, no es el 75%, ¿sí? Nos importa, sí, pero no tanto. Bien. En esta vía accesoria nosotros tenemos varios nodos linfáticos. Bien, serían primero vamos a presentar todo. La vía accesoria son los nodos linfáticos axilares, o sea, el resto de nodos linfáticos asociados a la región. Otros que parten del plexo retromamario, o sea, esto no nace de lo que habíamos dicho antes, ¿se acuerdan que habíamos hablado del plexo subariolar? Bueno, estos nodos linfáticos es independiente de dónde vienen. Pueden venir del plexo subariolar o del plexo retromamario, ¿sí? Simplemente decimos que viene de la mama, ¿sí? Pero estos grupos que están acá abajo, principalmente los transpectorales y los paresternales, vienen de lo que está detrás de la glándula, o sea, vienen del plexo retromamario. ¿Se acuerdan que yo les mostré que ese plexo se forma detrás de la mama? Bien.
Vamos a entonces, ya presentamos a todos los participantes de la vía accesoria. Como es una vía accesoria, esto es como a donde drenan las otras partecitas de la glándula, no es lo principal. Lo principal ya lo dijimos. Estos nodos linfáticos axilares entonces van a recibir no solamente los pectorales, sino que van a recibir también este grupo de nodos. ¿Qué es lo que sucede acá? El primer grupo de la vía accesoria se llama nodos linfáticos axilares. Tenemos los subescapular, el braquial y el central. ¿Estos existen? Sí. De hecho, ustedes esto lo estudiaron en locomotor. Acá les dejé el número y un poquito de detalle de cada uno. El central va a ser donde drenan todos. Para que del central pasen, ven que acá yo les puse desde estos nodos, la linfa llega a los nodos axilares apicales y desde aquí a los supraclaviculares. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, ¿yo tengo que saber esto? No. Pero si me preguntan la vía accesoria, esto lo tengo que describir. O sea que la glándula mamaria, hay un 25% que no va a ir directamente al que dijimos nodo pectoral, axilar pectoral, sino que va a ir a los nodos linfáticos de la axila, que son, primero va a drenar al subescapular, no nos importa el porcentaje ni los cuadrantes, simplemente va acá, el otro 25% puede ser que vaya a la braquial, y de estos dos drenan en el central, que a su vez terminan drenando en los apicales, ¿ok? Que a su vez estos apicales terminan drenando en los supraclaviculares. Como ustedes no les van a tomar choice, ustedes saben que todo eso se encuentra acá. Y que los apicales van a ser los más superiores. Sí, que vendrían a ser estos que a ver si le pusieron ese nombre. Entonces yo veo más superiores, les voy a poner a esos serían los centrales, más superiores serían estos entonces, que serían los apicales. ¿Sí? De los centrales pasan a los apicales. Acá tengo el grupo de los subescapulares, que son los más posteriores, los braquiales, ¿sí? Y los que habíamos visto antes en locomotor. Subescapular es el más posterior, braquial es el que está asociado al brazo, centrales es el que está en el centro y después tengo los apicales y los supraclaviculares. Los supraclaviculares los clasifican dentro de los linfáticos axilares, pero no es un linfático axilar. ¿Por qué? Porque está arriba de la clavícula. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Bien. Y acá hay un problema, que de los supraclaviculares o de los apicales, independiente de estos dos va a ir dependiendo del lado izquierdo o del lado derecho. Hasta acá no lo tienen que decir. O sea, si yo les pregunto glándula mamaria, no voy a decir dónde drena la glándula mamaria derecha, pero se los dejo escrito acá, ¿sí? Uno va a ir al tronco subclavio y después del conducto va a ir a formar el conducto torácico, y el otro, el derecho, va a ir a la vena o a la confluencia con el tronco yugular, o sea, la famosa confluencia yugulo-subclavia. Bien, pero esto que está acá no se los deberían marcar porque ya es otra historia, digamos, una historia muy larga. ¿Se entendió esto? Bien, conclusión. No. Lo del 25 es de todo. Lo que pasa es que la accesoria, es que el término está mal escrito. Esto no lo entendiste mal, está mal escrito. Cuando yo digo vía principal, es como cuando yo les digo, chicos, tomen la vía principal. Si no, si está muy lleno eso, tomen una vía accesoria. ¿Se entiende? No es que está totalmente definido. Es que ustedes, lo principalmente si drena, es el 75%. Si drena, va a drenar por la vía principal, que son a estos nodos. Ahora, la accesoria son muchas más cosas. Yo no puedo definir que los nodos linfáticos axilares es solo la vía accesoria, puede que sea el 10 o el 15, no tengo cómo definirlo. ¿Se entiende? No te estoy entendiendo lo que me decís, pero porque es un quilombo posta, o sea, me llevó todo el día descifrarlo, ¿eh? Porque no están bien escritos los libros. Por eso yo partí hablándole de los cuadrantes, porque en ningún momento los libros inician así. De hecho, los cuadrantes, no sé si lo definió. Una cosa es hablar de los cuadrantes, otra cosa es hablar del linfático de la mama, de dónde vienen los conductos, otra cosa son los conductos deferentes, o sea, la vía principal y la vía accesoria, y recién ahí uno puede decir, ok, la vía principal es la que se lleva el 75%, y oh casualidad,
que principalmente esa vía principal, ese 75%, corresponde principalmente a los cuadrantes laterales. ¿Sí? Ahora, la vía accesoria se lleva el otro 25%. ¿Sí? Y, o casualidad, drenan los cuadrantes mediales de la mama. ¿Se entendió hasta acá? Ahora lo vamos a ir detallando igual. Y otra gran casualidad, la linfa de los cuadrantes inferiores puede llegar a drenar a los nodos linfáticos frénicos inferiores. Eso es pensando en cuadrantes y en porcentajes. ¿Sí? El único que no tiene porcentaje es este. Y obviamente, si este 25 corresponde a la accesoria, no tengo un subporcentaje sobre cada uno de estos grupos. ¿Ok? Bien, entonces, los nodos linfáticos axilares, vuelvo a repetir, subescapular, braquial y central, que drenan en los apicales y después pasan a los supraclaviculares. Se distingue izquierdo y derecho. ¿Y qué es lo que sucede? Lo que probablemente ustedes ya vieron en locomotor, que es que algunos, un tronco linfático desemboca de forma directa en los nodos linfáticos pectorales, que eso fue lo que dijimos antes, o sea, básicamente esto es lo que dijimos antes. Pero a veces, los nodos supraclaviculares, o sea, estos últimos que estaban acá, o sea, lo digo de otra forma, esto si quieren lo saco de acá, lo voy a poner acá. Esto no sabía cómo ponerlo, lo voy a explicar, ¿sí? ¿Qué es lo que quiere decir esta partecita del texto? Lo voy a poner en... no lo vamos a poner ni siquiera acá, lo vamos a sacar completamente del texto, ¿sí? A veces un tronco linfático desemboca de forma directa en los nodos linfáticos axilares pectorales, o sea, vía directa. ¿Se entiende? Lo que pasa es que el texto esto lo tira como un dato y no aclara que es vía directa. Pero esto es básicamente la vía directa, porque estos nodos linfáticos pectorales anteriores están acá. Y eso es una obviedad. Lo que agrega información es lo siguiente. O, a veces, un tronco linfático desemboca en forma directa en los nodos supraclaviculares. Ahí estaría bien escrito. O sea que, si bien es cierto, cuando se usa la vía accesoria pasamos por esos nodos, a veces hay un tronco directo a los nodos supraclaviculares, o sea que no pasan por esto, sino que va directo a los supraclaviculares. ¿Se entendió? No estamos hablando del porcentaje específicamente ni un cuadrante específicamente. Cuando pasa eso, o sea, ese tronco pasa por delante o por detrás de la clavícula sin pasar por el grupo apical, ¿sí? Sin pasar por este grupo apical, o sea, hace una especie de puente. Ese es un datito, no lo tienen que saber. Yo les estoy dando todo, pero eso es algo que es accesorio. Bien. Ahora, los grupos que vienen no vienen de la glándula como veníamos pensando hasta ahora, sino que vienen netamente del plexo retromamario. Este plexo retromamario estaba detrás de la glándula mamaria. ¿Se acuerdan? O sea, son los que no están acá como el plexo subareolar, sino que está detrás de la glándula, o sea que están en contacto con el pectoral mayor. ¿Cómo se llaman estos grupos? Los nodos linfáticos transpectorales, que tiene lógica, y los nodos paraesternales. ¿Sí? O sea, los transpectorales, o sea que están asociados a los pectorales que están detrás de la glándula, y los nodos paraesternales que están al lado del esternón. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Importa tanto esto, Lío? Y la verdad que no. ¿Por qué? Porque siempre estamos hablando de la vía accesoria. O sea que estamos hablando de este 25% del total. Pero importan porque se puede preguntar. ¿Qué es lo que sucede con estos transpectorales? Primero, que ya aclaramos que nacen del plexo retromamario, o sea, están detrás de la glándula. Y que son 3 subvías, o sea que hay vías dentro del drenaje de lo que se podría llegar a denominar como vía accesoria. Esto que yo les estoy diciendo no está así exactamente en el libro, pero ahora van a entender que se refieren a eso. Tampoco está en el libro de que se refiere que estos que son más profundos drenan del plexo retromamario. ¿Bien? ¿Me pueden preguntar, Lío, esto? Y la verdad que no creo que se los pregunten estas 3 vías. ¿Existen en el texto? Sí, pero no se las van a preguntar. Sepan que existen. ¿Cuáles son estas 3 vías? Tenemos una vía transpectoral que va a atravesar al músculo pectoral mayor, que está detrás de la glándula, está el pectoral mayor, y también al menor, y va a llegar a la altura del tercer o el cuarto espacio intercostal, y después va a pasar a asociarse a un grupo pectoral, o sea, un grupo pectoral que ahora vamos a ver, o en los nodos apicales. O sea que por más que vaya por algún lugar, llega al mismo lugar. Porque el grupo pectoral, que ven que acá ya empezamos con los nombres malos, ¿por qué le pone grupo cuando hablábamos recién de nodos? ¿A qué creen que se refiere este grupo pectoral?
de todo lo que hemos puesto nombre hasta ahora, el único que tiene nombre de pectoral, y esto es la adivinanza, porque no tienen bien los nombres, se refiere a los nodos axilares pectorales, o sea, a la vía principal. Vamos de nuevo. Lo vuelvo a decir porque esto es complicado. La vía transpectoral atraviesa el músculo pectoral mayor y pectoral menor. O sea, estamos en la profundidad del pectoral mayor y pectoral menor. Más o menos a la altura del tercer y cuarto espacio intercostal. Hasta ahí se entiende, ¿cierto? Y sigue a los vasos torácicos superiores. ¿Ok? Ustedes no sé si se acordarán, pero había una arteria que se llamaba torácica superior. Ok, pero eso no es lo relevante. Lo relevante es que termina en el grupo pectoral. Entonces acá ya empezamos a decir paralío. No estábamos en la vía accesoria. ¿Por qué termina en el grupo de los nodos axilares pectorales si eso era la vía principal? Y acá empezamos con las contradicciones. Porque si esta es una vía transpectoral que tiene sus nodos que se llaman, o sea, que va a perforar el pectoral mayor, no debería terminar donde termina la vía principal. Pero, como no se ponen de acuerdo los libros y tampoco ni siquiera los nombres, habla de eso. Y tiene sentido, ¿por qué? Porque también habla de los nodos apicales, o sea que termina en la vía principal y en lo que habíamos visto previamente de la vía accesoria, o sea, en los nodos apicales que habíamos dicho que eran los nodos linfáticos axilares. Por tanto, ¿existe una vía transpectoral? Sí. Pero la realidad es que no me importa mucho porque termina drenando en la principal o en la accesoria de los linfáticos axilares. ¿Se entendió lo que estoy diciendo? ¿Quieren que lo repita una vez más? Ok. Primera cosita. Lo más importante es la principal. Después tengo que saber que hay una accesoria, y la accesoria es eso, una accesoria. O sea, son muchos lugares más a donde puede drenar la linfa. Son muchos. El problema de esto es que nos importa porque es la glándula mamaria. Importa saber hacia dónde drena la glándula mamaria. ¿Sí? Ok. Los nodos linfáticos axilares, que son parte de la vía accesoria, ¿se entendió esto? Ok. ¿Dónde terminaban los nodos linfáticos axilares? En los apicales. Ahí terminaba todo, ¿cierto? Puede ser directamente o no, pero terminaban en los apicales siempre. Y de ahí pasaban a los supraclaviculares. ¿Ok? Bien, nos olvidamos de los nodos linfáticos axilares de la accesoria. Después tenemos unos nodos linfáticos transpectorales. Y la primera de ellas me dice que puede terminar en la pectoral, o sea, en los nodos de la vía principal, o sea, en los nodos axilares pectorales, o puede terminar en los nodos apicales. Lo único que me agrega información de esta vía transpectoral es que hay un pequeño porcentaje que va de drenaje linfático que va a perforar el músculo pectoral mayor, al pectoral menor mayor, más o menos a la altura del tercer y cuarto espacio intercostal, pero no me agrega mucha más información porque no es otra vía posta, porque termina igual que las dos que ya vimos. ¿Se entendió? Los pectorales, el único grupo pectoral era el de la vía principal y el único grupo de los nodos apicales era el de los nodos linfáticos axilares. ¿Se entendió? No nos agrega mucha información esta vía. Bien. Siguiente vía. Siempre estamos hablando de los linfáticos transpectorales, o sea que tiene que relación con los pectorales. Y además habíamos dicho que estos eran del plexo retromamario. Bien. Vía interpectoral. O sea que entre los músculos pectorales, mayor y menor, vamos a tener un nodo, que este sí existe, que se llama nodo intrapectoral mayor o intramuscular de Rotter. Así se llama. Nodo intrapectoral mayor. ¿Este nodo intrapectoral mayor existe? Sí. De hecho, no existe. Este no existe. Este es un nombre clásico. ¿Sí? Así que si quieren se lo olvidan. Pero en los libros está. Pero no tiene un número postal. Yo se los puse acá para que se den cuenta. ¿Dónde está el desgraciado? Acá. Se los puse acá para que se den cuenta que no es axilares pectorales. Este se llama nodo intrapectoral mayor. Es parecido, pero no es el mismo. Este pareciera que estaría en el pectoral mayor. ¿Se entendió lo que estoy diciendo? Bien. Entonces, esta vía interpectoral o vía de Grossman tiene un nodo intrapectoral mayor que en definitiva lo que va a hacer es que va a llegar a los nodos apicales. Primero van a haber vasos tórax que se asocian a la arteria y a la vena toracocromial, a los nodos interpectorales, que hasta acá no los hemos nombrado todavía, creo. A ver si los habíamos nombrado. No, todavía no los nombramos. Estos nodos interpectorales van a estar dentro de los pectorales que tampoco existen, ¿sí? No es importante, pero lo importante es que llega a los nodos apicales. Conclusión. De los nodos linfáticos axilares, ¿dónde terminan los nodos linfáticos axilares? En los apicales, perfecto.
¿Dónde terminan los nodos linfáticos transpectorales? Hasta ahora llevamos dos que terminan en los apicales y el transpectoral puede terminar en el grupo pectoral. Bien. ¿Se entendió lo que estoy diciendo? No nos importa tanto porque acá no estamos hablando ni de cuadrantes ni de porcentajes. Todo esto está dentro del 25% de la vía accesoria. Bien. Pasamos a la última de los nodos linfáticos transpectorales. Se llama pectoro o pectoro axilar, ¿sí? Este es inconstante, así que menos nos importa todavía. Y va a atravesar al pectoral mayor, va a asociarse a la fase axilar, al ligamento suspensorio de la axila, al pectoral menor y va a terminar en los nodos pectorales. O sea que, conclusión, de los nodos linfáticos transpectorales, uno termina en los pectorales de la vía principal, el otro termina en los apicales de la vía de los nodos linfáticos accesorios de la vía accesoria, de los nodos linfáticos axilares de la vía accesoria, y el otro termina en los dos. Uno puede terminar en los pectorales o en los linfáticos axilares. Conclusión, la verdad que esto yo no lo estudiaría. Sé que existen interpectorales, o sea, si tengo tiempo lo veo, lo que quieras, porque no es que me cambie demasiado. Sé que existen nodos linfáticos transpectorales que van a tener su origen en el plexo retromamario. Chao. Siguiente, nodos paraesternales. Siempre estamos hablando de la accesoria, vía accesoria, dentro de ese 25%. Algunos linfáticos procedentes de la glándula mamaria pueden perforar los espacios intercostales, ¿sí? Esta sí es más relevante, porque ahora nos van a abrir otra puerta. ¿Se entiende? Esta segunda puerta no termina en los apicales o en los pectorales, sino que termina en los paresternales. Y acá no lo habíamos nombrado. ¿Cuáles son los nodos paresternales? Estos que están acá. ¿Los ven? Y estos paresternales terminan en otro lugar que ya no nos interesa a modo práctico de la glándula mamaria. O sea que los nodos paresternales, que están dentro de la vía accesoria, pueden terminar drenando en los espacios intercostales al lado de la línea external en unos nodos que se llaman paraesternales, que acompañan a los vasos torácicos internos. ¿Sí? Se les pensó, por mucho tiempo se les pensó, incluso se les cambió el nombre a estos nodos y se les llamó torácicos internos, pero ahora ya nuevamente les dicen nodos paraesternales. Perforando los espacios intercostales a nivel de la línea axilar anterior pueden llegar a la red linfática subpleural y ahí ya es otra historia, ¿sí? O sea que podemos llegar inclusive a estructuras profundas del tórax. Bien. Conclusión. Si yo les pregunto, la vía principal es lo más importante. Segundo, la vía accesoria, que está compuesto por nodos linfáticos axilares, que terminan en el nodo apical y supraclavicular. Nodos linfáticos transpectorales, que van a estar asociados a los músculos pectorales mayor y menor y los van a perforar, y que después van a terminar en los nodos axilares pectorales y en el nodo apical, y los paresternales, que son relevantes porque son nodos que van a terminar en los nodos paresternales. Nodos paresternales que están en los espacios intercostales asociados a las arterias que se llaman torácicas internas. ¿Se entendió hasta acá? Bien. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, ahí aclarar que las paresternales pueden terminar asociándose a estructuras profundas del tórax, como por ejemplo una red linfática subpleural. ¿Bien? Bien. Existen otros. Hay otros más, dentro de este 25% del accesorio. Por último, se pueden encontrar linfáticos superficiales que atraviesan la línea media, o mediana, en realidad es mediana, no es media, por delante del esternón y pasar a la otra axila, o sea, pasar a la axila del otro lado. O sea que yo puedo tener un nódulo acá y hacer metástasis en el otro lado. Por eso tenemos estos conductos que están acá. ¿Qué nombre lo pusieron acá? Vía hacia o desde la mama opuesta, ¿sí? O sea que voy a tener dentro de la vía accesoria, dentro de este 25%, algunos linfáticos superficiales que van a atravesar el esternón y van a pasar hacia el otro lado opuesto. Acá no estoy hablando de un porcentaje como hablábamos en pulmón, no sé si se acuerdan del linfático de pulmón, pero se puede conectar una glándula mamaria con otra y además se dirigen a colectores de la pared abdominal. O sea que además de ir a la glándula mamaria, pueden ir a la región abdominal. ¿Sí? ¿Importa todo esto? Sí, porque si ustedes diagnostican, imagínense, no sé, imagínense ustedes mismas, que agarran, se tocan su glándula mamaria y se palpan y se encuentran algo acá. O sea, importa, aunque sea el 0,00%, importa que sepan que puede migrar un tumor o alguna estructura por la linfa a la pared abdominal, ¿sí? O a la otra glándula mamaria. Bien, perfecto. Entonces ahí sí ya terminamos lo que sería la vía accesoria. Ahora, volvemos a leer lo que leímos al principio. Dice,
recibe el resto, 25% de la linfa. ¿A qué resto? Al resto del 75% de la principal. En especial las que drenan los cuadrantes mediales. ¿Por qué? Porque ya entendimos que, si bien es cierto, acá tenemos los 4 cuadrantes, todos los accesorios estaban más o menos o profundo o del lado medial. Por eso hacemos esa aclaración, que eran principalmente mediales. No es porque son solamente las mediales, los cuadrantes mediales, sino que son de ese lado. Entonces por eso acá ponemos que drenan los nodos, no, acá, que en especial lo que drena de los cuadrantes mediales de la mama. Además, drenan a los nodos linfáticos paraesternales. O sea, estoy haciendo hincapié en estos nodos dentro de estos paraesternales. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque el resto de nodos de toda la accesoria ya más o menos van para el mismo lado. Pero este no, porque acá me está abriendo la puerta para dentro del tórax. O a la mama contralateral, que fue lo que dijimos. Quizás acá yo debería poner abdominal, colectores para la pared abdominal, pero me parece redundante porque lo dije hace un ratito. Pero podríamos poner acá incluso a la pared abdominal. ¿Sí? Entonces si yo saco todo esto y veo que la vía accesoria recibe el resto del 25 perfecto, los cuadrantes mediales perfecto, drenan al nodo linfático externo, lo puse en verde porque se entiende que es lo más importante, mama contralateral e incluso a la pared abdominal. ¿Se entendió esto entonces? Bien. Si nosotros entonces sacamos esto de las vías, nos damos cuenta que la linfa de los cuadrantes inferiores, como un dato accesorio, pueden drenar a los nodos linfáticos frénicos inferiores. Estos nodos no son los de la pared abdominal que nombramos recién, son nodos que están debajo del diafragma. Lo ponemos como una posibilidad, que acá no están esquematizados, porque tendrían que romper la pared abdominal, es otro cuento, ¿sí? Pero lo dejo ahí como un tema. ¿Se entendió? Entonces, hablamos de los cuadrantes, hablamos de los linfáticos de la mama como conducto linfático, o sea, de dónde nace esa linfa, después hablamos de cómo se va esa linfa, hacia dónde se va, y ahora hablamos de los niveles de nodos linfáticos. Bien. Perfecto. Entonces, los vasos linfáticos de la mama se encuentran divididos en 3 sistemas. No tienen nada que ver con lo que estamos diciendo hasta acá, porque ahora estamos hablando de sistemas, no hablamos de vías, no hablamos de nodos, sistemas. Estos sistemas son superficial, profundo y subcutáneo. Punto y aparte. Ese es un comentario que es quirúrgico, ¿sí? No nos importa a nosotros. Su principal sitio de drenaje de los nodos linfáticos axilares, que se disponen en 3 grupos de importancia quirúrgica, de acuerdo con su relación músculo-pectoral menor. O sea que estos niveles son los niveles de los ganglios o nodos linfáticos axilares. No tienen que ver con los cuadrantes. ¿Me siguen? ¿Qué es lo que sucede? Que ustedes van a ver que sus docentes a veces se confunden y piensan que cuando hablamos de niveles estamos hablando de los nodos linfáticos de la axila, y no tiene nada que ver. Porque si yo les digo a ustedes que el nivel 1 lo conforma el grupo axilar inferior, y ustedes tienen que diagnosticar a una persona que tiene un tumor en el nivel 1, ¿qué quiere decir eso? ¿Quiere decir eso que es de la glándula mamaria? No. Quiere decir que el grupo axilar inferior, que está ubicado por debajo del pectoral menor, o sea, el grupo axilar inferior sería, ahora se los muestro, ven que acá hay un 1, 2 y 3, en relación al pectoral menor. El 1 es este, el 2 es este y el 3 es este. ¿Sí? Entonces, si yo les pregunto a ustedes, ¿quién conforma el grupo axilar inferior? Se ubica lateralmente al músculo pectoral menor, lateral e inferior, ¿no? Recibe la linfa de qué cosa? Los nodos axilares pectorales, que son los que nos importan, porque ¿qué representan para nosotros? Si yo les digo nodos axilares pectorales, pensando en la glándula mamaria, ¿a qué vía representa? A la principal. O sea que ¿a cuánto porcentaje de lo que drena la mama? Al 75%. Entonces, ¿quiere decir entonces que el nivel 1 es donde drena más? No, entendiendo todo lo que ya entendimos, recién sacamos esa conclusión, que los nodos los nodos axilares pectorales forman parte de ese nivel 1, pero no hacemos otras conclusiones distintas, ¿sí? Acá drena el 75%, o sea, estos son parte de la vía principal. También están los nodos axilares subescapulares, que dijimos que eran parte, no son tan importantes, pero eran parte de la accesoria de los nodos linfáticos axilares.
Los axilares braquiales, que esto no nos importa, nunca los nombramos, o sea, casi que ni existen para nosotros, o sea, dentro de lo que es glándula mamaria, en ningún momento hablamos de los braquiales. Y los nodos centrales, que estos sí los nombramos. Ah, no, sí los nombramos los braquiales. Sí los nombramos los braquiales. Si mal no recuerdo, o no los nombramos. Sí, sí, están acá. Los subescapular, braquial y central. Serían los tres grupos que están asociados a la vía accesoria. Conclusión. El nivel 1 toma drenaje no solamente de la vía directa, o sea, de la vía principal, o sea, el 75%, sino que además toma muchísimo de uno de los grupos más grandes, que son los nodos linfáticos axilares de la vía accesoria. Por todo esto, que esté nivel 1, o sea, que el nivel 1 es el nivel de importancia quirúrgica de los más relevantes cuando pensamos en la glándula mamaria. ¿Se entendió lo que estamos diciendo? Cuando yo les hablo de vía directa, vía accesoria, los dos podemos decir que convergen en nivel 1. Nivel 2, y acá ya es más fácil. El nivel 2 está compuesto por el grupo axilar medio, si así se llama ese grupo axilar, que se encuentra a lo largo del pectoral menor y recibe la linfa de los nodos axilares interpectorales. Interpectorales que nosotros ya los conocemos. Que ahora si quieren les pongo el mismo color que habíamos dicho antes. Que estos serán los accesorios paraesternales. O sea, estamos hablando, de los paraesternales, los transpectorales. Estamos hablando de la vía interpectoral, de Grossman. ¿Sí? O sea que habíamos puesto color azul. Entonces lo vamos a poner estos nodos axilares interpectorales como azul. Como para que se guíe más o menos lo que estamos hablando de algo parecido. ¿Sí? Y después el nivel 3, que forma el grupo infraclavicular superior, se dispone medial al pectoral menor y llega a la linfa proveniente de los nodos axilares apicales. Nuevamente, la vía accesoria. Y estos serán los apicales de la vía accesoria del grupo de los linfáticos axilares. O sea, era donde terminaban todos los axilares apicales. Este que está acá. Sería del nivel 3. Entonces, vean lo complicado que es esto. Si yo encuentro algo en el nivel 3 que está asociado al nodo axilar superior, lo más probable es que sea de la vía accesoria y no de la principal. Pero ya ese es otro análisis, ya no nos interesa. ¿Se entendió más o menos esto? Bien, con todo esto, si quieren intrusiar nuevamente en el texto, háganlo, pero tengan en cuenta todo lo que charlamos. ¿Sí? Esto yo ahora se lo subo y lo vemos después. Zafaron porque éramos 3 al principio, ¿eh? Y vamos a patear la clase para el lunes. ¿Preguntas? Sí, porque usamos los mismos nodos. O sea, no hay nodos en axila que no hayamos visto. Son los nodos axilares. Sí, sí, sí. Es que no. El primero, el que te pregunte, te aseguro que no entiende todo lo que acabamos de explicar, te lo aseguro. Pudo haber entendido mal alguno de los conceptos que acabo de decir. Ahora, si, por ejemplo, lo que yo me imagino, una persona que no sabe y pregunta de esto, te va a preguntar, no, decime dónde drenan los cuadrantes de la glándula mamaria. Ah, bueno, buenísimo, sí. Bueno, primero entender que son 4 cuadrantes, los mediales suelen ser el 75% del drenaje linfático, perdón, el 25% que se asocian a una vía que se llama vía accesoria. Esa vía accesoria puede drenar en los nodos linfáticos axilares, puede drenar en los paraesternales, puede drenar en la glándula mamaria contralateral, puede drenar en la pared abdominal. Todos esos son vías que son usadas por las accesorias. Ah, y el grupo de los nodos intrapectorales, que son los que se asocian al pectoral. O sea, básicamente lo que estoy diciendo es nombrando todos estos nodos. Y existe otro de los cuadrantes laterales que van a tener un drenaje venoso en dirección a un grupo específico de nodos linfáticos que se llaman nodos axilares pectorales, que antiguamente, o que también se denominan anteriores, y que están asociados al borde inferior del pectoral mayor. Estos axilares pectorales van a recibir el drenaje venoso de la linfa, digamos. De acá pueden hacerme otra pregunta, por ejemplo, ¿y dónde se encuentran esos nodos axilares pectorales? ¿Cómo dónde se encuentran? Se encuentran en el borde axilar o también se puede, desde una impronta quirúrgica, decir que se encuentran en el nivel 1 de los niveles de nodos linfáticos axilares.
¿Se entiende? O sea, yo sé que es recontra complejo lo que se estoy explicando, pero yo creo que esa respuesta fue muy bien dada, no tiene error, pero la pregunta estaba mal hecha, porque es difícil haber pensado todo esto. O sea, si ustedes me dicen, o sea, no estaba mal hecha, ahí sí se puede preguntar. No, yo creo que eso sería la forma de preguntar correctamente, digamos. No creo que la persona que esté entendiendo, o sea, que no creo que la persona tenga todo eso en la cabeza. Eso quiero que quede claro, ¿sí? Pero si ustedes... eh, ¿quién estudió linfáticos mamarios? De la mamá. Bien. ¿Probaste, Ori, decirlo? ¿Una probable pregunta de esto? Por eso es que es imposible, no te puedes hacer, no te pueden hacer, háblame linfático de mamá. Pero bueno, acá ya tienen todas las herramientas, o sea, ya no les pueden entrar por ningún lado, porque acá ya entendieron todo. Si no entendieron, ponen pausa no vayan a escribir, porque ya esto se lo subo y ya lo tienen, ¿sí? Pero nada, es un tema recontra complejo. Sinceramente, me llevó todo el día. No, y parte de ayer. ¿Quién fue? No sé si está. Melanie no, Milén, no vino, no se conectó más esta mujer. Milén me mandó un video de Cátedra 3 y al segundo 30, no menos, al segundo 15, dije, no, este video es un embole, no lo veo ni en pedo. Y le pregunté, ¿querés que te haga un mini resumen o creo que le propuse, te hago un mini resumen de linfáticos de mama? Y me metí en un texto, después me metí en otro y después me dije, uy, esto es un quilombo. Y dije, por eso hacen tanto quilombo con glándula mamaria. Porque me imaginé que era un quilombo, pero me imaginé que estaba tan mal escrito los libros. Porque lo que te pasó a vos, Ori, le pasa a todos. O sea, a mí también me pasó. El tema es que tenés que dedicarle tiempo. Pero bueno, yo creo que no, si entendieron la clase, no les van a entrar más que de la forma, por ejemplo, explícame linfáticos de mama. Bueno, yo diría simplemente lo que dijimos al principio. Se divide en cuatro cuadrantes, los dos cuadrantes mediales drenan principalmente, o sea, la glándula tiene dos vías, una principal y una accesoria. La principal se lleva el 75% de la linfa, que tiene asociado a los cuadrantes laterales de la mama, y la vía accesoria suele llevar el resto, o sea, el 25% de la linfa, que tiene asociado a los cuadrantes mediales de la mama. Estos 25% asociados a la vía accesoria son los que se asocian a los nodos linfáticos paraesternales, y la vía principal, entre otros grandes grupos de nódulos. Y la vía principal se asocia principalmente al nodo pectoral, a los nodos axilares pectorales. Yo me quedaría ahí. ¿Me quiere preguntar más? Sigo. Pero acá hay muchas cosas más para preguntar, que fue todo lo que hablamos. Yo creo que si lo escuchan de nuevo a la clase una vez más, ya les cierra, ¿eh? Y aparte que repetí varias veces lo importante. Lo repetí al principio y lo estamos cerrando ahora al final. ¿Ok? Bueno, me gané un aplauso. Ah, Leo, Leo. Listo. No me están viendo, qué bajón. Pero bueno, yo estoy escuchando mis aplausos internos porque acabo de dar una muy buena clase de linfáticos de axila. Eh, Esta fue la imagen que me jorobó, pero la verdad que está todo mal escrito, está todo mal, está todo mal. Por 3 segundos, por 3 minutos pensé que el mur valía la pena, pero ya nuevamente no vale la pena. Eh, pero bueno, eso. Si no hay preguntas más, ¿cuánto tiempo nos llevó? Una hora. ¿Vieron que iba a llevar un tiempito? Creo que... por ejemplo, ¿no? Acá hay un cuadrito que dice los niveles de los nodos linfáticos axilares. Esto está en el PRO, dentro o abajito de la parte de mama, pero no tiene nada que ver esto con mama. No tiene que ver esto con mama. Tiene que ver con los nodos linfáticos axilares, ¿sí? Lo puso ahí el chabón para que le quepa y hay más hojas para el libro, no sé. Pero no tiene nada que ver. Ahora, por ejemplo, ¿no? Vean lo que puso acá el chabón. Puso ubicación en relación con el músculo pectoral menor. Está bien, se ubica lateralmente, el primer ganglio. Acá no sé por qué pone lateral, chabón. En posición anatómica, yo no sé para qué escriben libros, loco, si lo escriben mal. A ver, piensen un segundo. Si yo les tengo que decir de esta imagen, este cuadrito, o sea, estaba creo que en la misma hoja, de hecho se ve que está en la misma hoja.
y yo pongo que el nivel 1 es grupo axilar inferior y después pongo se ubica lateralmente a quién, al músculo pectoral menor. Primero pongo el pectoral menor. Bueno, no pongo el pectoral menor, imagínenselo. Lateralmente, yo entiendo que parece que es lateralmente, pero por último que ponga se ubica lateral e inferiormente, porque supuestamente siempre lo que nos enseñaron siempre es que describimos en posición atómica. Es lateral e inferiormente. Después dice, grupos de nodos linfáticos, axilares, pectorales, subescapulares, humerales, está bien. Una cosa que no dije, que yo lo dije rápido, pero que intuyo que se dieron cuenta, que todos los que puse en amarillo son axilares, axilares apicales. Todos los que están en amarillo son dentro del grupo de los nodos linfáticos axilares, ¿sí? Acá no dice axilar, pero el nodo central está en la axila. Es parte de este grupo axilar. Nodo subescapular no dice axilar, pero está en la axila. Nodos axilares pectorales también está en la axila. Nodo braquial axilar también. Nodo paramario no es axilar. Linfáticos frénicos, para esta nación. Ya ahí les nombré todos los axilares. El único axilar que no tiene el mismo color es el axilar pectoral, pero tiene el nombre axilar, así que ya se dan cuenta que es axilar también. Entonces dice pectoral, subescapular, humeral, central. Bien. Grupo axilar, bueno, ¿y qué dice? Compromiso metastásico y tasa de supervivencia a 5 años. Esto lo puso porque lo copió de algún libro, pero no tiene ni idea de lo que está diciendo, porque esto no es real. O sea, ni siquiera compromiso metastásico y tasa de supervivencia, eso fue un copy-paste de algún libro que agarró. Más encima supervivencia a 5 años, o sea, ni siquiera vos podés hacer la homología o podés hacer comparablemente algo anatómico con la tasa de supervivencia. O sea, no tiene nada, que no tiene ni idea de lo que puso acá. Pero puso 65. Esto lo pueden borrar. Y yo no sé, no recuerdo, pero no sé si el PRO habla de los porcentajes que yo les decía de 75 y 25%. Si más encima en su texto puso 75-25, es obvio que una persona que ahora lee 65 le explota la cabeza, no sabe si se refiere al mismo porcentaje o no. Pero esta columna, si quieren, lo hacen así. Esto tranquilamente no puede no existir así. Grupo axilar medio se ubica a lo largo, está bien, detrás, a lo largo, chabón, posteriormente al músculo pectoral menor, y axilares interpectorales, grupos de nodos linfáticos bueno, está bien porque están profundo, pero bueno, se entiende, no está tan mal porque son interpectorales. Sería ¿a qué grupo se refiere? A estos, ¿sí? A los transpectorales. O sea, precisamente a este interpectoral. El problema es que hay una vía que se llama interpectoral con su nodo propio que es intrapectoral mayor, pero bueno, no importa. Infraclavicular superior se ubica medialmente, bueno, este nombre infraclavicular superior a mi criterio está mal, porque o decís infraclavicular o decís supraclavicular, pero ¿para qué le pones infraclavicular superior? Ahora, ¿cómo le pusieron al nivel este? De nuevo, ¿lo repiten acá? Sí, acá está mal, para mí este nombre está de más. Que digan grupo infraclavicular. O sea, ¿hay un grupo infraclavicular inferior para decir superior? Quizás acá en la traducción querían decir superior al pectoral menor, no sé la verdad. Y se ubica medialmente. Medialmente no, superior y medialmente, debajo de la clavícula de último, si decís infraclavicular. Y tiene los nodos apicales, eso sí, los nodos apicales que serían los superiores. Pero sería eso, muchachos, los libero. Es un temón este, complicadísimo. Ahora que me acordé, voy a ir a ver el video que me mandó Milén al grupo no, al Instagram. Y eso. Nos estamos viendo. Chau, chau. Buen fin de.